Vamos a empezar la quinta temporada donde te traeré mucha información sobre la parte de carga. Esas fallas de carga que a veces nos pueden dar un dolor de cabeza. Vamos a empezar desde cero hasta un nivel donde no se nos escape casi nada. En este capítulo veremos las herramientas usadas para el diagnóstico de carga. Cómo funciona la carga desde la parte teórica y práctica. Empecemos. Aquí tenemos las herramientas más usadas para este tipo de diagnóstico y también las que estaremos utilizando a lo largo de esta temporada. Tenemos el multímetro, que bueno, evidentemente no solo lo utilizamos para las fallas de carga, sino para todo en general. También vamos a estar utilizando los DOC test, tanto tipo C como B8, y vamos a estar utilizando cargadores. Este cargador lo que hace es al mismo tiempo mostrar un voltaje y un amperaje, es decir, tiene una pantalla incluida, es un cargador de 6 puertos y además que maneja la carga rápida de Qualcomm de 3.0. Esto quiere decir que puede habilitar un protocolo de carga de 9 voltios y 2 amperios. Vamos a estar utilizando detectores USB. Estos detectores es lo mismo que aparece en la pantalla de este cargador. La diferencia es que, por ejemplo, este cargador de acá en su pantalla muestra los 6 puertos y de cada uno de los puertos muestra un dígito para el voltaje, es decir, si son 5 o si llega a subir a 9 voltios, por ejemplo, y muestra 2 dígitos del amperaje, es decir, 1 amperio, 0.7. Solo vamos a ver 2 dígitos. Si tenemos 1700 miliamperios, tendríamos que resumirlo en 1.7 amperios. Eso nos limita un poco porque no vamos a poder ver lecturas menores a 100 miliamperes. Esto simplemente que es importante cuando nosotros queremos hacer estudios de comportamiento para compararlos con otros equipos que lleguen con fallas similares. La diferencia de este detector USB a este es que este lo vamos a conectar directamente a un cargador como este que tenemos acá. Un cargador, en este caso, lo mejor es que sea original y que sea acorde con el equipo que estemos manejando, o que al menos en sus características sea un cargador QC3 o podría ser también un QC2. Básicamente eso nos va a ayudar a analizar cualquier equipo en la parte de carga normal y carga rápida. Este de acá nos va a mostrar 3 dígitos para el voltaje y 3 dígitos para el amperaje, es decir, que con este vamos a poder ver hasta los 10 miliamperes. Con diferencia este es que este es mucho más rápido que este de acá y que además nos muestra un dígito más. Aquí solo vemos 100 miliamperes, aquí ya vemos 10. Recordemos que entre menos miliamperes veamos en una pantalla para la hora de un diagnóstico con un estudio previo, eso nos va a ayudar mucho más. Ahora tenemos la, digamos, más avanzada que tenemos acá en el laboratorio para realizar un análisis de consumos. Tenemos la PowerZ, que ya le hicimos un video, por acá te lo estaré dejando, con algunas de las funciones que se utilizan. Una de las principales características que la diferencia es que es mucho más rápida, es decir, vamos a poder tener lecturas más reales y además este detector USB cuenta con una lectura de hasta 5 dígitos, que vamos a poder ver un amperio completo, es decir, 1.000, que serían 1000 miliamperios. Y adicional vamos a ver un dígito de los microamperios, que como les comenté antes, esto nos servirá más para realizar lo que son análisis con estudios previos. Y bien, estas son las herramientas entonces que estaremos utilizando a lo largo de esta temporada. Vamos a pasar a conocer la parte teórica de la carga, es decir, cómo funciona la carga, y luego pasamos acá a la práctica para concluir con algo que podemos tener en cuenta a la hora de un diagnóstico. Vamos a empezar conociendo todos los circuitos que tienen relación con la carga y todas las líneas que tienen relación con la carga. Vamos a resumirlo en segmentos y en comportamientos porque puede ser un tema extenso y de esta manera podemos comprenderlo mejor. Vamos a tener en cuenta 3 comportamientos: carga lenta, carga normal y carga rápida, porque cuando nosotros investigamos sobre la carga hay un montón de información que puede más bien llegar a confundirlos si no la sabemos estudiar. Por ejemplo, tenemos acá que si la carga de Qualcomm, que es el QuickShare 1.0, 2.0, que maneja diferentes voltajes, que si la carga de MediaTek, que si la carga de Huawei, que si la carga de Oppo, que si la carga de Motorola, y un montón de información que podría llegar a confundirlos. Entonces, por esa razón, a la hora de un diagnóstico nosotros vamos a tener en cuenta estos 3 comportamientos. Muy bien, también vamos a tener en cuenta unos segmentos, que es la manera en la que he encontrado para explicarlo de una forma entendible, y esos segmentos serían la seguridad de la carga y la comunicación de la carga. Teniendo en cuenta estos 3 comportamientos y estos 2 segmentos, vamos a poder entenderlo de una manera bastante avanzada, pero al mismo tiempo de una forma simple.
Empecemos con lo que tiene que ver con la seguridad de la carga. Podemos encontrar baterías, ok, vamos a hacer un cuadrito aquí, baterías que tienen línea, evidentemente la línea UVBAT, pero no solamente tienen positivo y negativo, que sería GND, sino que también tienen línea de ID y línea de termistor, ok. Podemos encontrar estas baterías, también podemos encontrar otras baterías que estas tienen UVBAT y GND, que sería la tierra. Simplemente así de sencillas este tipo de baterías, que claro, también tienen un flex controlador, pero todas esas funciones es capaz de medirlas a través de la línea positiva, es decir, a través de la línea UVBAT. Cuántas veces se ha cargado al 100%, qué temperatura tiene, todo eso es capaz de censarlo a través del positivo y el negativo. Ahora, estas líneas de acá también censan a través del positivo y el negativo, pero adicionalmente tienen una identificación y una línea de termistor que será para la temperatura directamente. Para esta clase vamos a trabajar estos dos tipos de batería, ya que son los más comunes. Actualmente han salido nuevas tecnologías con baterías que incluso manejan un voltaje mayor a los 4.2 voltios, pero ese no es el tema. Primero tenemos que comprender esta parte porque es una tecnología anterior que actualmente funciona, para luego poder comprender algo más avanzado con una tecnología más reciente que está empezando a salir en el mercado. Muy bien, entonces teniendo en cuenta que existen estos dos tipos de batería, que evidentemente esto de acá forma parte de la seguridad de la carga, vamos a empezar entonces a graficar los componentes y líneas que van a tener relación con la carga. Ok, para nosotros poder hacer diagnósticos correctos tendremos que tener cargadores que al menos sean de la tecnología QC 3.0. Esto quiere decir que manejen voltaje de 5 voltios, 2 amperios, 9 voltios, 2 amperios, 12 voltios, 1.5 amperios o 4.5 voltios, 5 amperios. ¿Ok? Tenemos que analizar la carga con cargadores que sean compatibles con estos tipos de carga. ¿Ok? Que al menos tenga estos tres de acá. Y si tenemos este de acá, bueno, mucho mejor, aunque para utilizar este de acá necesitamos un cable especial. ¿Ok? Un cable que soporte hasta 5 amperios. Por lo general, la mayoría de los cables soportan 2 amperios, así que no tendrán problemas para funcionar con este tipo de carga. Entonces, teniendo en cuenta que nuestro cargador cumple con estas especificaciones y que tenemos un cable que soporta 2 amperios como mínimo, podemos entonces empezar a realizar un buen diagnóstico. ¿Ok? La mayoría de equipos celulares son compatibles con estos protocolos de carga, así que por esa razón son los sugeridos. Ahora sí, teniendo en cuenta el tema del cargador y el cable, vamos a pasar a lo que sería graficar cómo es que funcionaría la carga, incluyendo los circuitos y las líneas. Bien, vamos a empezar por acá dibujando lo que sería el cargador. ¿Ok? El cargador tiene un chip interno que es el que se encarga, junto con el circuito de carga y el procesador de mi equipo, de decidir cuál protocolo de carga se va a utilizar. Es decir, si se van a utilizar 9 voltios, 2 amperios, 12 voltios, 1.2 amperios, la carga que sea compatible con mi equipo. ¿Ok? Así que esto lo vamos a llamar host. Luego vamos a tener un puerto de carga. ¿Ok? Este puerto de carga puede ser B8 o puede ser tipo C. Luego vamos a tener un circuito OVP, que este cuenta como parte de la seguridad de la carga. Vamos a tener un circuito encargado de controlar la carga. Vamos a tener por acá, vamos a dibujar por acá a un CPU. ¿Ok? Este será el CPU. Vamos a tener entonces una batería que ya sabemos que puede ser de 2 modelos. ¿Ok? Entonces vamos a identificar por acá los componentes. Tenemos acá el IC de carga. ¿Ok? El circuito que controla la carga. Vamos a tener acá al máster. Aquí tenemos a la batería. Y tenemos acá el OVP, que se encargará de proteger de una tensión, de un voltaje no deseado al circuito de carga. ¿Ok? Vamos a empezar entonces a dibujar las líneas. Vamos a empezar acá dibujando la línea VBus. La línea viaja al OVP para ser verificada y luego viaja al circuito de carga. ¿Ok? Identificamos acá la línea como VBus. Tenemos acá la línea VBAT, que viaja del circuito de carga hacia la batería y de la batería al circuito de carga por el mismo lugar, ¿no? Ok, esta es la línea de la batería, que puede tener un voltaje entre 3.8 y 4.6 voltios. Bien, tenemos entonces la línea por donde viaja la corriente. Vamos a tener entonces líneas de datos. Líneas de datos que será línea de datos positivos y línea de datos negativos.
Estas líneas pueden viajar directamente al circuito de carga o a un circuito que se encargue de controlarlas, ¿ok? En este caso, el circuito de carga tiene un bloque interno que se encarga de controlar estas líneas. Estas líneas también viajan del circuito de carga hacia el CPU o del circuito que se encargue de controlarlas. En el puerto de carga tipo C vamos a tener una línea CC, que es para configurar el canal que se está utilizando, porque recordemos que el puerto de carga tipo C es reversible. También en el puerto de carga tipo C vamos a encontrar una línea SBU. Identificamos acá línea SBU, línea CC y tenemos líneas de datos positivos, datos negativos. ¿Ok? Recuerda que tengo un video sobre todas las líneas del puerto de carga que te lo estaré dejando en la descripción o en la parte de las tarjetas. Bien, aparte vamos a tener otras líneas por este lado. Tenemos por aquí entre el CPU y el circuito de carga una línea que va y viene y una línea que va del CPU al circuito. Esto es una comunicación llamada I2C. También vamos a tener una línea de activación desde el CPU hacia el circuito. Esta es una línea EN. Evidentemente todo esto tiene una tierra, el puerto de carga tiene su tierra, la batería tiene su tierra, todo está conectado a la tierra, ¿no? OBP, todos los circuitos, todo tiene una tierra, ¿no? Que es una tierra común. Evidentemente hay diferentes tipos de tierra, pero en este caso, para acá, todo es una tierra común, ¿ok? Bien, cuando nosotros conectamos entonces el cargador, el voltaje inicial es de 5 voltios. Eso es lo predeterminado, lo inicial, ¿ok? Cuando tenemos una batería que no cuenta con línea ID, ni termistor, ni TH, ese voltaje va a llegar hasta la línea. Ok, el voltaje que se genera, los 3.8 o 4.6, van a aparecer cuando la batería no tiene una línea ID o termistor. Un ejemplo, en todos los equipos que tienen procesador Exynos, es decir, los equipos Samsung. En estos equipos vamos a ver que cuando nosotros conectamos el cargador, el voltaje aparece en el conector de la batería. Ok, en algunos equipos MTK también es así, ¿ok? En todos los Exynos el voltaje llega cuando conectamos el cargador. El voltaje llega al conector de la batería. En algunos MTK también. De igual manera, recordemos que si la batería tiene una línea ID y una línea de termistor, el voltaje no va a llegar hasta que no se complete todo el circuito y se detecte que la batería está conectada, ¿ok? Entonces, en estos equipos que el voltaje llega directo a la batería, aunque esté llegando el voltaje, no quiere decir que la batería va a cargar, porque se necesita también el amperaje, y en estos casos llega la tensión, llega el voltaje, pero no llega el amperaje, porque todo tiene una comprobación a través de las líneas de seguridad y de comunicación para que se pueda dar entonces lo que es la carga. ¿Cómo funciona esto? Entonces, las líneas de datos positivos y negativos se comunican con el chip del cargador para entonces ver qué protocolo de carga es compatible con este circuito. Y si el host tiene ese protocolo, entonces lo habilita. ¿Ok? Entonces, evidentemente toda esta comunicación no solo se hace con el circuito de carga, sino también con el CPU. ¿Ok? El CPU es el que toma la decisión si el circuito de carga puede habilitar ese protocolo. Aquí entra otra comunicación, y es que esa comunicación se da a través de estas líneas I2C, que es un protocolo de comunicación. Cuando el CPU determina que el host y el circuito de carga tienen un protocolo compatible, le envía esa comunicación, le ordena al circuito que sí puede trabajar con un protocolo adecuado a través de estas líneas de comunicación. Y entonces le envía una activación para que ahí sí habilite el amperaje adecuado para cargar a la batería. Además, para que todo esto se dé, se necesita que la línea donde se detecta humedad esté trabajando correctamente, es decir, que no se haya detectado una humedad en el puerto de carga o internamente en el puerto de carga. Eso lo hace a través de esta línea SBU. También necesita otra seguridad, y es que si tenemos un puerto de carga tipo C, que también entra en el puerto de carga tipo C, que se haya elegido el canal correspondiente, ¿ok? Si una de estas líneas falla, no se puede elegir el canal y por ende se deshabilita toda esta comunicación.
Incluso se deshabilita el voltaje si la línea CC no está trabajando correctamente, aunque sea una batería que no cuenta con línea ID Detect. Si la línea CC falla, esta no va a enviar ni siquiera el voltaje al conector. El OBP entra en juego también como una parte de la seguridad cuando, por ejemplo, mi host está fallando. Por lo general esto sucede cuando el host es un cargador de vehículo o un cargador que ya está en mal estado. Recordemos que este puede manejar hasta 12 voltios dependiendo del cargador, ¿no? Pero en este caso tenemos un QCEP 3.0 que maneja hasta 12 voltios. Si ese cargador está en mal estado y yo tengo un OBP que solo soporta 9 voltios, porque esto ya también lo determina el fabricante, ¿no? Cuál OBP utiliza acorde al protocolo de carga que maneja mi circuito. Entonces, si mi OBP solo soporta 9 voltios y el host, el cargador, está dañado y me envía 11 voltios, el OBP se encarga de esa corriente enviarla a tierra, ese voltaje enviarla a tierra y no permitir que se dañe el circuito de carga. Ahora, cuando el host, el cargador, está muy dañado y si llega a enviar 20 voltios, el OBP se daña. Por eso es que muchas veces encontramos OBP totalmente quemados, porque ya no soporta enviarlo a tierra, sino que directamente tiene que romperse para cortar la comunicación directamente. Y esto también sucede si tenemos un OBP, porque pueden haber OBP, como les digo, dependiendo del protocolo de carga que maneja el circuito. Podemos tener OBP de 12 voltios hasta 25 voltios, ¿ok? Ese es el punto acá de lo que sería la seguridad en el OBP. De esta manera entonces hay otra seguridad en equipos que no tienen un termistor en la batería, y es que pueden traer un termistor en la subboard cerca del puerto de carga, ¿ok? O pueden traer un termistor cerca del circuito de carga, aunque cualquiera de los otros dos termistores, sea el de la radiofrecuencia o sea el del CPU, también pueden bloquear la carga. Así que ese es un punto de seguridad, aunque para la carga en específico hay un termistor, ¿ok? Ahora, en las baterías que tienen una línea ID y termistor o TH, estas líneas por lo general también se comunican directamente hacia el circuito que controla la carga, o pueden tener un circuito en especial que las controla, a donde envían sus datos. Por lo general lo hacen hacia el circuito de carga. En estos equipos que tienen estas dos líneas en la batería, como te mencioné antes, ese voltaje, el voltaje que envía el cargador, que se transforman en 3.8 o 4.6 voltios, no llegan si la batería no está conectada. En el conector de la batería voy a ver un voltaje muy pequeño, aproximadamente 200 milivolts. Puedo yo creer que la falla sería el circuito de carga porque no me está llegando el voltaje en un diagnóstico, pero no es así. Es porque el circuito de carga no está detectando la batería, ni mucho menos que tenga una temperatura adecuada. Para ese tipo de diagnósticos se puede utilizar un flex de otra batería o retirar el flex de esta batería, conectar el flex y medir en los terminales que se conectan directamente con el litio, con las celdas de la batería. Ahí, en ese caso, como está detectando una identificación que básicamente la hace el flex de la batería y una temperatura que también se encuentra el termistor en el flex de la batería, evidentemente si todo está bien, ahí sí me enviaría el voltaje hacia esos dos puntos. El protocolo de carga para este tipo de baterías básicamente es el mismo, ¿no? Hay un voltaje, se decide qué protocolo de carga se va a utilizar, el CPU envía instrucciones al circuito de carga, habilitan la carga y ahí es cuando se envía el voltaje. En caso de que no hay voltaje, bueno, se envía el voltaje y la corriente, siempre y cuando se detecte el ID o el termistor, la temperatura en buen estado. Otro punto es que acá, dependiendo del protocolo de carga que se eligió, si se eligió por ejemplo un protocolo de 12 voltios, los 12 voltios llegan por toda la línea VBus, es decir, hasta el circuito de carga. Ya luego esos 12 voltios se transforman en 3.8 o 4.6. Aquí hay otro punto importante para cualquiera de las baterías que se esté utilizando, que por cierto, las baterías que usan ID y TH por lo general también las vemos en procesadores Qualcomm y también en procesadores High Silicon. Claro, no es una regla, puede que en algunos Qualcomm no tengan batería que lleva ID y TH, pero la mayoría sí, al igual que los High Silicon. En los Exynos sí, todos usan baterías que no tienen ni ID ni termistor. Ok, entonces, ese otro punto que también les mencionaba es una salida en el circuito que controla la carga, porque el circuito que controla la carga puede ser un IF-PMIC o un PMIC o un circuito exclusivo para la carga. Entonces también vamos a encontrar una línea que es un buck. Esta línea la podemos encontrar como LX en la salida del circuito en el pad
y luego después de la bobina, como en algunas ocasiones, como VSys o VPH Power. De esta línea ya hemos hablado en el canal, así que ya la conocemos, que esta es la línea que por ejemplo viaja hacia el PMIC o hacia el resto de componentes del sistema. Recordemos, esto acá se hace a través de una bobina. Esta línea de cierta manera es doble, son dos líneas que se trabajan y luego se transforma en una sola. Bien, esta línea de acá, como es un buck, aumenta la corriente, aumenta el amperaje en su salida. ¿Para qué se hace esto? Esto se hace para aprovechar la corriente del cargador y cargar a la batería cuando el equipo está encendido y aún así requiere más energía. La bobina suministra esa energía al resto del sistema mientras la batería se carga con la energía del cargador. Esta bobina entra en ciclo de trabajo cuando se conecta al cargador. Todas esas órdenes se le dan al circuito a través de las líneas I2C que controlan la parte de la carga. Si nosotros tenemos una bobina fallando, por ejemplo, el equipo no va a cargar porque la corriente del cargador tratará de dividirse en ambos lugares, lo que hará que el circuito se sobrecargue, empiece a calentar, pueda dañarse o simplemente se bloquea y no envía corriente a ninguno de los lados. Básicamente este es el funcionamiento teórico de la carga. Ahora, entonces, estos son los requisitos para que se cumpla una carga rápida, ¿Cuándo no se cumple una carga rápida? Porque recordemos que teníamos tres comportamientos. No se cumple una carga rápida cuando no estamos utilizando un cable adecuado, es decir, un cable que nos soporte 2 amperios. Ahí tendríamos una carga normal. ¿En qué otra ocasión no tenemos una carga rápida y esta se transforma en una carga normal? Cuando utilizamos un cargador que no tiene un protocolo de carga correspondiente para ese circuito. En esos dos casos, la carga rápida no se activaría y se activaría una carga normal que es de 5 voltios y 2 amperios. 2 amperios como máximo, Esto quiere decir que si la batería tiene 0%, el consumo va a ser de 2 amperios. Si tiene 50%, el consumo va a ser de 1 amperio y a medida que va subiendo el porcentaje de la batería, va disminuyendo el consumo de la corriente, es decir, del amperaje, ya que se va requiriendo menos. Esto sería una carga normal. ¿Qué ocurre en esos dos casos? Cuando no utilizamos un cable adecuado o cuando el cargador no tiene el protocolo de carga compatible con el circuito. Hay otra ocasión en la que no se activa una carga rápida y es que fallen las líneas de datos. Hay equipos que si fallan las líneas de datos habilita una carga normal, pero hay equipos que cuando fallan las líneas de datos habilitan una carga lenta. Esa carga lenta es de 5 voltios y por protección solo 500 miliamperios. Esta carga lenta sucede evidentemente porque la falla está en el cargador, en el cable, en el puerto de carga o en las líneas de datos en general. Puede ser las líneas de datos desde el punto del puerto de carga al circuito o desde el circuito al CPU. En ese caso, por protección, la batería cargaría pero con una carga lenta. Ahora sí, teniendo en cuenta los tres comportamientos que hemos conocido para el momento de llegar a un análisis de carga y el funcionamiento de la carga en general, podemos pasar a la parte práctica para comprender el funcionamiento de la carga utilizando varias herramientas. Aquí tenemos varios equipos para empezar a realizar el análisis en la carga. Vamos a ver cómo es el comportamiento de una carga rápida en cualquiera de estos dispositivos. Vamos a hacer el análisis primero con la PowerZ, ya que es la herramienta que mayor información nos muestra. Simplemente conectamos la PowerZ acá en el cargador y voy a utilizar este cable, soporta 9 voltios 2 amperios. Voy a conectar acá. Este cargador cuenta con un protocolo de carga, aquí lo vemos, QC3. Muy bien, este es el cargador original de este equipo de marca Xiaomi. Vamos a conectarlo a la PowerZ y pasamos a analizarlo en el computador. Vamos a conectar el equipo, ahí lo conectamos, vemos la tensión acá, el amarillo, vemos cómo se incrementa la tensión, el amperaje se mantiene, que aquí vemos las curvas, vemos la interacción de las líneas de datos, vemos que no tienen ningún tipo de ruido. Se ven limpias y acá vemos cómo entonces el voltaje subió a 9 voltios por acá y el amperaje en 1.7 amperios. Esto es una carga rápida de 17 watts y aquí vemos cómo se mantiene de manera estable. Vemos el gráfico que fue la negociación de la carga a través de las líneas de datos, se negoció el protocolo de carga y aquí vemos cómo se fue incrementando la tensión y el consumo del amperaje. Ahí tenemos una carga estable. Perfecto, este es en el Xiaomi. Ahora vamos a ver esta misma carga si es capaz de habilitarla en este equipo que es un Motorola.
Y bien, vamos a conectar entonces este Motorola, que es un puerto de carga tipo V8. Aquí vemos que efectivamente hubo una negociación y se pudo habilitar un protocolo de carga porque el voltaje se habilitó a 9 voltios. Además acá ya nos está reconociendo el protocolo. Ok, lo que vemos acá es que la corriente tiene bastantes ruidos, está inestable. Acá ya se estabilizó un poco, pero sigue teniendo ruido. La línea de datos está bien porque hubo una comunicación correcta. En la tensión está bien, pero el amperaje hay un ruido. ¿Ok? Esto se debe a dos posibles causas. Uno, o el protocolo de carga que se habilitó no es exactamente el adecuado para este equipo. Es decir, estoy utilizando un cargador que no es el original de este equipo. Sin embargo, a mí como técnico me sirve para detectar que el equipo sí está habilitando una carga rápida. Aquí vemos como tiene cambios bastante raros, ¿no? Bastante inusuales. Vemos un ruido en comparación con este de acá, que el amperaje siempre fue estable. ¿Okay? Siempre fue un amperaje estable. En cambio acá vemos como tiene bastante ruido. Vamos a cambiar de cargador para ver qué comportamiento tenemos ahora. En este de acá, recordemos, este es un cable que soporta 2 amperios. ¿Okay? Aquí vemos que habilitó un protocolo de carga, sin embargo es diferente porque ahora tenemos 8.9 voltios. La potencia oscila más que en el otro caso y aquí hay mucho más ruido. Esto a mí me sirve, como dije antes, para detectar si el equipo sí está activando una carga rápida y se estabilizó un poco más. Vemos como que tiene un trayecto en el que cuesta estabilizarse, ¿no? Le cuesta estabilizarse en este trayecto. Aquí vemos que se repite. Aquí ya se estabiliza un poco más, sin embargo hay ruido. Esto es porque no es el cargador original. Voy a conectarlo en el cargador acá, en la cajita de carga de 6 puertos, y lo voy a conectar en un puerto de carga normal, uno que no active carga rápida. Ok, veamos el comportamiento acá. Aquí vemos cuando se desconectó el cargador en la línea de datos y luego vemos una negociación de otro protocolo. Ok, aquí vemos, y es un protocolo de 1.5 amperios. Ok, ese es el máximo, 5 voltios, 1.5 amperios. Aquí me está diciendo el nombre del protocolo que se habilita. Aquí vemos que la corriente es más estable que en el otro caso. Ok, es más estable porque este es un protocolo, este cargador, digamos que de cierta manera es más compatible con este equipo. Vamos a ver ahora el comportamiento de la carga en otro equipo. Vamos a ver en un equipo Huawei con su cargador original. Lo que no tenemos es el cable original, pero sí tenemos un cable que es de 2 amperios. Vamos a ver cómo se comporta este Huawei con su cargador original, pero cable no original. Vemos acá que hubo un incremento de voltaje, quiso habilitar un protocolo de carga rápida, pero no lo logró. ¿Okay? Vemos que acá el amperaje se mantiene, sin embargo es una tensión bastante baja. ¿Okay? Ahí trató nuevamente de negociar el protocolo de carga rápida. Como vemos acá no lo está detectando, esto es debido al cable. Aquí en las líneas de datos vemos que nuevamente intentó negociar algo, lo consiguió. Ok, aquí ahora vemos que hay un ruido, empezó a haber un ruido en la corriente. Esto es porque el cable no es el original. Este equipo es un poquito más complejo, ¿no? Porque si ahora yo intento utilizar el cargador original del Xiaomi con él, vamos a ver su comportamiento acá. Ok, aquí vemos, intentó acá una comunicación, no consiguió nada. Vamos a dejarlo un segundo que se estabilice. Pero aquí vemos como ya la corriente tiene un ruido al inicio, un ruido que acá no detectamos. Ok, y vemos como cada vez intenta buscar un protocolo. Vamos a darle la vuelta al cable, por si acaso. Ahí conectamos nuevamente. Empieza a ver ese ruido. Y es que aquí con este cargador ni siquiera es capaz de habilitar una carga lo suficientemente estable. Ok, ahí vemos que solo consume 300 mA. Esto es una carga lenta. Ok, esta es la carga lenta. Ahí vemos, una carga lenta e inestable. Ahí ya se empezó a estabilizar. Sin embargo, vemos este montón de ruido porque no es un cargador que les corresponde. Ok, y en este caso, este cargador ni siquiera habilita la carga rápida de este equipo. En el Motorola sí habilitaba una carga rápida en ambos cargadores, pero era una carga inestable también a nivel de amperaje. Vamos a ver si el Xiaomi que tenemos acá habilita la carga rápida con el cargador del Huawei. Conectamos acá, aunque al principio quiso cargar, ya luego vemos todo esto
Vemos cómo cada vez sube y baja, sube y baja. Quiere decir que está inestable la carga. ¿Okay? Vamos a probarlo con otro cable. ¿Okay? Con este cable ni siquiera es capaz de habilitar un protocolo de carga. Habilita una carga lenta. Ahí incrementó un poco, pero lo más seguro es que se vuelva inestable. Vamos viendo entonces que algunos cargadores no son compatibles. Aunque los dos cargadores son originales, no son compatibles con algunos dispositivos. En el caso del Motorola se habilitó carga rápida, pero fue una carga rápida inestable. Vamos a ver cómo se comporta un equipo de la marca Samsung con estos cargadores que no son originales Samsung. Es un Samsung Galaxy S21 Ultra y vamos a tratar entonces de cargarlo con el cargador original del Huawei. Aquí conectamos nuestro cargador, vamos a conectarlo al equipo y ahí vemos que el equipo tiene una carga lenta. En este tipo de equipos de gama alta y de Samsung vamos a tener en cuenta que puede estar deshabilitada la opción de carga rápida. ¿Okay? Entonces vamos a habilitarla, vamos a desconectar acá, conectamos nuevamente y vamos a ver qué sucede acá en la Power Set. Vemos que acá trata de negociar algo, pero no logra hacer nada. Se mantiene con una carga de 500 mAh, una carga lenta. Vamos entonces a cambiarnos ahora al cargador del Xiaomi. Inmediatamente fue capaz de negociar una carga rápida. Sin embargo, aunque es una carga estable, hasta ahora es estable, no es un amperaje tan correcto. ¿Okay? Este equipo es capaz de cargar hasta 27 watts y no lo está aprovechando al máximo. Eso es porque este no es el cargador adecuado para él. Sin embargo, a mí como técnico me sirve para analizar si el equipo sí está habilitando una carga rápida. Depende del cliente utilizarlo con el cargador correcto, ¿no? Ahí hemos estudiado básicamente el comportamiento de la carga rápida en diferentes marcas. En Xiaomi, en Motorola, en Huawei y en Samsung. Vemos que en todos el protocolo de carga rápida 9 voltios 2 amperios se habilita de la misma manera. Hay una negociación en las líneas de datos, luego hay un incremento del voltaje o de la tensión y también al mismo tiempo se mantiene estable si se está utilizando un cargador correcto. Ahora, ¿es necesario yo hacer todo este protocolo para saber si un equipo está cargando? Por supuesto que no. Lo acá es una explicación para que lo entiendas de una manera mucho más profunda y al mismo tiempo sencilla, para que sepamos cómo se comporta la carga e ir pudiendo diagnosticando las posibles fallas que nos lleguen. Vamos a ver acá, aquí tenemos un puerto de carga QC 3.0 y estos de acá son una carga normal. ¿Okay? Vamos a probar entonces el Motorola acá para ver si es capaz de habilitar una carga rápida. ¿Okay? Ahí habilito una carga rápida, me sirve para saber si yo tengo una carga rápida. En los otros puertos solo tengo una carga normal, 5 voltios 2 amperios. Tiene un buen consumo de amperaje, ¿no? Cuando tenemos una carga normal es importante que al menos tenga un buen consumo de amperaje. Cuando tenemos una carga rápida, ya sabemos que a medida que va subiendo el nivel de la batería, va bajando el nivel del amperaje. Aquí es una carga relativamente buena. Recordemos que solo me sirve para probar, no para dejar cargando el equipo, porque es una carga realmente inestable. ¿Ok? Ahora voy a probar el Samsung acá en el puerto de carga rápida. Bien, ahí habilitó también una carga rápida. ¿Ok? Vamos a probar el Huawei. Perfecto, también habilitó una carga rápida. Y vamos a probar ahora el Xiaomi para ver si también habilita una carga rápida. Perfecto, también habilita una carga rápida. Entonces, este tipo de cargador es el más adecuado para yo realizar un análisis. ¿Por qué? Sé que con este puerto puedo probar si el equipo va a cargar con carga rápida y sé si tiene habilitado una carga normal también. Para el diagnóstico este es el más efectivo, ya que este puerto es compatible, como vimos, con 4 marcas diferentes y posiblemente con otros modelos también. Me va a habilitar la carga rápida. Sin embargo, si en alguna ocasión nosotros no nos habilita la carga rápida, es preciso probar con un cargador original de ese modelo para ver si es que por alguna razón no está siendo compatible en ese caso. Hay una pequeña desventaja y es que solo veo 2 dígitos del amperaje. Si yo quiero realizar un estudio de cómo se comporta la carga de una falla diferente en cada equipo, acá no me va a servir del todo. Yo puedo, si no tengo una Power Z, porque puede ser muy costosa al principio, puedo utilizar este de acá. Acá yo entonces puedo tener 3 dígitos del amperaje y puedo realizar un diagnóstico un poco más acertado. Ok, entonces la conclusión para estas herramientas es: si yo quiero tener un análisis más preciso con una cantidad de amperaje más detallada, para cuando a mí se me presente un caso similar, ya tener un indicio de por dónde empezar la reparación, puedo entonces utilizar esta herramienta más un detector USB que me dé más dígitos
como este, o si puedo tener una PowerZ, mucho mejor. Esto solo si yo quiero tener referencias, si yo quiero tener estudios de equipo para poder, si me llega otro similar, con una falla similar, saber por dónde empezar. Si yo ya hago un diagnóstico más general, simplemente con esta herramienta, saber que me está habilitando una carga rápida o no me la está habilitando, puedo yo tener un diagnóstico, teniendo en cuenta que también ya probaría con un cargador original en caso de que no active carga rápida, porque sabemos que los protocolos de carga pueden ser no a veces del todo compatibles. Por aquí te estaré dejando un video donde puedes conocer todas las líneas de un puerto de carga. No olvides suscribirte a este canal y nos vemos en la siguiente clase, que te la estaré dejando en la descripción de este video o en el primer comentario. Nos vemos.